Sean bienvenidas y bienvenidos. Vamos a resolver dos ejercicios por el método de descomposición y composición de vectores, ¿no? Tenemos en el planteamiento del problema, nos dice, dados los vectores A y B, nos da dos vectores con módulos de 30 unidades y 15 unidades. Significa que A tiene un módulo de 30 unidades y B un módulo de 15 unidades con ángulos de alfa 35 grados y beta 30 grados. Determinar el módulo y la dirección del vector resultante. Y nos dan los vectores en un eje cartesiano con los ángulos correspondientes. Lo que tenemos que hacer como primer paso es la descomposición, ¿sí? Recordar que estamos trabajando en un eje cartesiano. La línea horizontal es los ejes de la X, ¿sí? Y la línea vertical viene a ser los ejes de las Y. Entonces, para descomponer un vector, yo tengo que proyectar en estos ejes otros vectores. Es decir, es como si el vector principal o vector madre, le puedo llamar, tuviera vectores hijos. La descomposición se hace de la siguiente manera. Primeramente yo ubico el punto donde termina lo que es el vector, en este caso el vector A, y voy trazando una descomposición aquí y lo voy trazando al otro lado, de esa manera. Entonces con esto he formado como un un cuadrado rectángulo, ¿sí? Eso es lo primero que hago. También hago lo mismo con el B. Me voy a la punta donde está la flechita y trazo una línea horizontal hasta chocar con el eje X, y a la vez también trazo una línea vertical hasta chocar con el eje X, ¿sí? Una vez que he hecho esta proyección, lo que yo tengo que hacer es ubicarme dentro del rectángulo. Este es el punto de origen, ¿sí? Este es el punto donde se originan todos los vectores. Entonces, yo, respetando este rectángulo y ubicándome en el eje de las X, voy a marcar acá como su hijo hasta aquí. Y ese va a ser uno de los vectores. De esa manera. Este se va a llamar, es el mismo vector A, solamente que está en la X. Yo lo voy a llamar AX. Ahora, también se proyecta en el eje Y, ¿sí? De esta manera. Es decir, parte del punto de origen, igual va hasta acá. Y en esta parte igual, se hace una flechita. Y mi otro vector también nace de la A, también se va a llamar AY, ¿sí? AY. Entonces lo que he hecho es del vector que me han dado en el ejercicio, he obtenido dos vectores, el vector AX y el vector AY. Y además de esto, se acuerdan, ¿no? Con la ayuda de el cuadrado rectángulo que he hecho, es que he podido obtener estos dos vectores. Ahora paso al vector B. En el vector B igual he hecho un rectángulo, ¿sí? Y al igual también este rectángulo se ha formado con parte del eje X y del eje Y. Entonces de esta manera también voy a ir plasmando otros vectores. Por ejemplo, acá tengo el B en el rectángulo, hace contacto con el eje Y. Entonces donde se originan los vectores, marco hasta donde está el rectángulo y le coloco una flechita. Entonces este vector que estoy anotando se va a llamar el vector B en el eje de las Y. B porque nace del mismo vector B y Y porque está en este eje, en el sentido vertical, está en el eje de las Y, ¿sí? También
puedo formar otro vector más. Un vector más que está acá. ¿Sí? De esta manera. Aquí mismo del punto de origen, como el contacto, hasta donde llega el triángulo de octángulo. No me paso de ahí. Igual le coloco la flechita al final. De ahí. Y tomo en cuenta cómo lo nombro. Me fijo. Este vector que hemos anotado está en el eje X. Y es un hijo del vector B. Entonces yo agarro, su nombre va a ser Bx. B, porque es un hijo del vector principal B, y X porque está en el eje de las X. ¿Sí? De esa manera. Ese es el primer paso, la descomposición. Después de este primer paso, se debe realizar una suma. ¿Sí? Se debe realizar una suma en el eje de las X, y también se debe realizar una suma en el eje de las Y. En ambos ejes se debe realizar la suma. ¿Sí? De esta manera. Ahora, ¿cómo realizo la suma? Ustedes recordarán que en el eje cartesiano, lo que nosotros teníamos era signos. ¿Sí? Era signos. Es decir, en este punto, siendo el punto el origen de todo, del punto hacia la derecha era positivo, como la recta numérica, y hacia el otro lado era o es negativo. Eso en el caso de las X. Ahora, en el caso de las Y, del punto de origen hacia arriba es positivo, y del punto de origen hacia abajo es negativo. ¿Sí? Ahora, ¿para qué me sirve esto? Para lo siguiente. Yo voy a anotar aquí una igualdad, Rx, y aquí también. Rx significa resultante. Si es resultante de la sumatoria de todos los vectores que están en el eje X. Ry significa resultante de todos los vectores que están en el eje Y. En el Rx, ¿qué anoto primero? Busco qué vector está. Me fijo que este vector es parte del, está en el eje de las X, y su nombre es AX. Y me fijo, ¿no? ¿A qué lado está apuntando? Hacia el positivo. Entonces va a ser más AX. ¿Sí? Más AX es positivo. Ahora también me fijo que en el mismo X, que en este mismo eje, está aquí este otro vector que se llama Bx. ¿Y a dónde está apuntando? Al negativo. Entonces, si está apuntando al negativo, aquí voy a copiar, esto va a ser menos, y copio, ¿no? Este mismo vector es menos Bx, ¿sí? De esa manera. En este caso, lo hago de la misma manera. Me voy al eje Y. Al eje Y. Y me fijo, ¿no? Busco vector. El vector AY. AY está apuntando hacia arriba, al positivo. Entonces va a ser más AY. Busco otro vector que esté en el eje de las Y y me puedo fijar que hay otro. Es el BY y está apuntando al negativo. Entonces, como está apuntando al negativo, esto ya va a ser menos BY. ¿Sí? De esa manera. Entonces, una vez que hemos hecho esta primera formación, ese sería el segundo paso. Hemos ubicado a los vectores hijos en una igualdad. El siguiente paso es desglosar esto, es decir, reemplazar este dato por datos conocidos. Yo no sé cuánto vale a X, pero sí sé cuánto vale A. También sé cuánto vale el ángulo. Entonces, de alguna manera, yo tengo que relacionar estos tres datos para poder aquí, en vez de anotar a X, otros datos donde puedas reemplazar los datos que ya conozco. 35, 30, 15, 30 unidades. ¿Y cómo hago esto? En este caso entraría lo que es funciones.
seno, coseno, tangente, pero tomando en cuenta que aún no han llevado esto de funciones trigonométricas, vamos a trabajarlo de otra manera, ¿sí? Nos vamos a fijar en este punto, ¿sí? Aquí tenemos un triángulo rectángulo, ¿sí?, partido de esta manera, ¿ve? Y se forman dos triángulos rectángulos, uno en donde se encuentra el ángulo y otro donde no se encuentra el ángulo. Entonces yo lo voy a diferenciar así: donde se encuentra el ángulo se va a llamar, o va a ser la función coseno, y donde no esté el ángulo va a ser la función seno. Ahora con este otro, de la misma manera, ¿sí?, de la misma manera, donde se encuentre el ángulo, este va a ser coseno, y donde no esté el ángulo va a ser seno, ¿sí?, de esa manera. Entonces, ¿cómo voy a anotar? Vamos a atender a esto, ¿sí? Yo anoto otra vez Rx, le coloco igualdad, hasta ahí. AX, ¿cómo anoto AX? Lo primero que voy a anotar de la AX es el vector origen, de dónde se ha originado, o su mamá. ¿Quién es su mamá? El vector A, ¿sí? Después de esto me fijo, ¿dónde se encuentra X? Aquí, y hace contacto o es parte del triángulo rectángulo en donde está el ángulo, por ende la función es coseno. Entonces yo voy a anotar a X por coseno de, en este caso, el ángulo que es alfa, ¿sí? El ángulo es alfa, de esa manera, ¿sí?, el ángulo alfa. Ahora, después de eso, anoto el signo menos, lo respeto, no le hago ningún cambio, y me voy al Bx. Lo primero que anoto, como les decía, es el vector que lo origina. El papá o la mamá de este vector es el vector B, ¿sí? Ahora, por, me ubico donde se encuentra ese vector, y se encuentra acá, y forma un triángulo rectángulo, y en este triángulo rectángulo donde se encuentra ese vector Bx encontramos que está el ángulo, y la función es coseno. Entonces yo anoto B, y otra vez, ¿no?, por coseno, y el ángulo que tengo acá es beta. Entonces yo coloco por el ángulo de beta, de esa manera. Ahora aquí también hago lo mismo en el RY, ¿sí? Hago lo mismo acá. Igualmente copio lo que es RY, le copio el signo de igualdad y me ubico. Primeramente, AY, ¿quién es el papá o la mamá de este vector? Ya sabemos, el vector A, aquí lo voy a copiar, el vector A es el papá. Ahora me ubico dónde se encuentra AY. AY está en este sentido y está formando un triángulo rectángulo. Y en este triángulo rectángulo no hay ángulo. Entonces la función es seno, ¿sí? La función es seno. Ahora el ángulo que voy a anotar es el mismo ángulo que es parte del rectángulo, ¿sí? El mismo ángulo. En este caso es alfa. Entonces yo agarro y coloco alfa. Respeto el signo menos. ¿Sí? Respecto al signo menos, y me voy al siguiente, donde es el vector BY. El origen o la mamá de este vector BY es el vector B. Entonces yo me voy donde está el vector B. Está en esta parte, BY, acá. Y veo que donde el triángulo rectángulo que está formando no hay ángulo. Entonces la función va a ser seno. Entonces va a ser por seno. Va a ser por seno de el ángulo que es parte del triángulo rectángulo. En este caso es beta, ¿sí? Es beta. Entonces yo agarro, voy a copiar de aquí mismo, y este es el ángulo. Ya.
Ahora, ¿para qué he hecho esto? ¿Cuál ha sido el motivo? Como les decía, AX no sé cuánto vale, pero el vector A sé cuánto vale. Y aquí me dice que vale 30 unidades. El ángulo alfa también sé cuánto vale, 85 grados. El ángulo beta también sé cuánto vale, 30 grados. Entonces lo que yo tengo que hacer, en este es simplemente es reemplazar datos. Y eso es lo que voy a hacer en estos momentos, ¿sí? Vuelvo a anotar Rx, vuelvo a anotar el signo de igualdad. Y en vez de A anoto 30 unidades. ¿Sí? Recuerden, aquí dice vectores A y B con módulos de 30 unidades y 15 unidades. Quiere decir que A vale 30 unidades y B vale 15 unidades. Por eso en A le estoy colocando 30 unidades. Coloco la función coseno y en vez de alfa coloco 35 grados, porque eso es lo que me dice. No solamente voy a colocar 35. Respeto el signo menos, y coloco B. En este caso B vale 15 unidades, decíamos, ¿no? 15 unidades. Respeto el coseno y después coloco el valor del vector beta, que en este caso es 30 grados. Entonces coloco lo que es 30. ¿Sí? He reemplazado datos. Aquí en el segundo, en el RY, hago lo mismo. Coloco RY, coloco el signo igualdad. Un poquito más aquí lo voy a colocar, ¿sí? Por motivo de espacio. Después de esto, el vector A vale 30 unidades. ¿Sí? Y aquí me dice función seno. Entonces coloco la función seno. El vector, el ángulo alfa vale 35, ¿no? Voy a copiar de acá. 35 menos. ¿Cuánto vale mi vector B? Mi vector B habíamos dicho que vale 15 unidades. Entonces lo que yo hago es copiar el 15, ¿no? Aquí tengo 15 unidades. Y también, copio lo que es la función seno. Y en vez de beta, su valor de beta es de 30 grados. Voy a facilitar de acá. 30 grados. ¿Qué es lo que me resta? Trabajar con la calculadora. Aquí tengo Rx. Le coloco en signo igual. E ingreso en la calculadora. ¿Sí? Ingreso en la calculadora. 30 por coseno de 35. En la calculadora tiene una tecla que dice cos. Menos 15 por cos de 30 grados. Ahora, este ejercicio, una vez que lo haga en la calculadora, ¿sí? Me va a dar 11,58 unidades, ¿sí? 11,58 unidades. Ahora paso al siguiente, igual hago uso de la calculadora y tengo, ¿no ve? RY igual. Y acá tengo de la misma manera, ¿no? 30 por seno de 35 menos 15 por seno de 30. En las calculadoras por lo general no hay una tecla que diga sen, sino sin, dicen las calculadoras, sin. Entonces, una vez que yo lo meto a la calculadora y lo resuelvo, el resultado que me da es de 9,71 unidades. ¿Sí? Hasta aquí, bueno, es la primera parte, si ustedes quieren, del ejercicio. Ya obtener la respuesta de las resultantes, Rx, Ry. Y con estos dos, nosotros vamos a armar nuestro vector resultante. El siguiente paso, después de la descomposición, porque hemos descompuesto el vector, es componer. Tengo otra vez el eje X, eje Y. Para hacer esto no me olvido, a este lado es positivo, su contrario es negativo. En el Y hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. Ahora, para yo poder manejar esto, me tengo que fijar en mis resultados. Por ejemplo, acá.
tengo que Rx es 11,58 y es positivo, resultante en las X, que quiere decir que en el eje X tengo que plasmar este vector. Entonces me voy al este. Recuerdo, Rx positivo. Como Rx es positivo, entonces yo voy a agarrar aquí de un color, a ver, verde lo voy a hacer. Acá, ¿sí? Rx es positivo, dice. Entonces, perdón, Rx positivo. Aquí tengo, hasta donde yo desee, no hay un tamaño en sí. Entonces es positivo el Rx. Si fuera negativo lo dibujaría hacia este lado y lo apuntaría hacia este lado, pero como es positivo estoy apuntando hacia este lado. Entonces este es mi Rx, ¿sí? Mi Rx. Vuelvo al ejercicio y me fijo la Ry. Ry también es positivo. Si se acuerdan, Ry también es positivo. Entonces, si estoy trabajando en el eje de las Ys y Ry es positivo, me está indicando que lo que yo tengo que hacer es apuntar o dibujarlo del centro hacia arriba. ¿Por qué? Porque es positivo, ¿sí? Por esa razón, porque es positivo. Si fuese negativo el Ry, lo dibujaría hacia abajo. Ahora, ¿cómo hago esto? ¿Cómo compongo? ¿Sí? Yo agarro la flechita, si ustedes quieren, del vector. Perdón, me olvidé colocar aquí el nombre. Ry, y le dibujo una línea horizontal. Y también voy a agarrar del otro vector en su puntita y voy a trazar una línea vertical. Entonces yo me doy cuenta que en este punto hay un cruce igual. Entonces mi vector resultante va a partir del centro, va a partir del centro de acá hacia allá. Ese va a ser mi vector resultante. Esa es la respuesta, si ustedes quieren. Lo dibujo con su flechita siempre. Y este va a ser su nombre. Su nombre va a ser R de este vector. Esa es mi respuesta. Ahora, ¿cómo yo puedo saber cuál es el valor? ¿Sí? Porque todos los demás dos vectores tenían un valor. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que aplicar el teorema de Pitágoras, ¿sí? Y el teorema de Pitágoras me dice que que el resultante al cuadrado es igual a los catetos, y en este caso los catetos son la resultante X y la resultante Y. Pero estos tienen que estar sumados, más. Y aquí va a ser cuadrado. Y también aquí va a ser Ry al cuadrado. ¿Sí? Entre esos dos. Entonces yo, una vez que tenga esta fórmula, lo que tengo que hacer es reemplazar. ¿Sí? Tengo que reemplazar. 1. ¿Sí? En vez de anotar Rx al cuadrado, que esto yo lo voy a anotar acá, ¿no? R o la resultante al cuadrado. Ahí va a estar mi igualdad. Ahora, en vez de anotar Rx, yo anoto el valor, y el valor de Rx de cordón era 11,58 unidades. Ya, era 11,58 unidades. Ahora, para entrar al cuadrado, yo hago paréntesis en ambos casos y lo elevo al cuadrado, ¿sí? De esta manera. Después de eso anoto el signo más. Y Ry también tenía su valor, que en este caso es 9,71. Entonces yo anoto 9,71 unidades
y también lo elevo al cuadrado porque me dice, no, utilizo paréntesis porque la letra U se presenta a unidades de medida, puede ser metros, centímetros, gramos, kilogramos, puede ser otro tipo de unidades, de esa manera. Ya se reemplaza los datos. Ahora yo tengo que hacer desaparecer este cuadrado. En matemáticas vulgarmente podemos decir que el cuadrado pasa al otro lado a manera de raíz cuadrada, es decir, yo tendría que hacer desaparecer este cuadrado y al otro lado anotar lo que es raíz cuadrada, es decir, esto. Ahí, ahí, de esa manera, mi raíz cuadrada. Entonces yo agarro la calculadora, coloco Rx y coloco el signo igual. Ahora, ¿cómo voy a anotar esto en mi calculadora? ¿Sí? Primeramente, yo voy a anotar el signo, que en la calculadora significa raíz cuadrada. Voy a abrir paréntesis. Voy a anotar 11,58 y ahí una teclita que es x al cuadrado. Aprieto eso y se va a elevar al cuadrado. Más 9,71 y lo elevo también al cuadrado. Cierro paréntesis y aprieto la tecla igual. Sí, aprieto la tecla igual. Entonces, lo que me va a aparecer es lo siguiente. Como resultado voy a tener 15,11 unidades. Y este es el valor del vector resultante.